El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dice quién soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Hoy estamos en este domingo con este evangelio que es un evangelio, vamos a decir, especial. Un evangelio que nos hace una pregunta importante a cada uno de nosotros, en el fondo, ¿no? Porque les pregunta nuestro Señor Jesucristo a estos apóstoles, a estos hombres, y seguramente también habría allí cerca discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo? Y en el fondo a Jesús no le interesa tanto qué es lo que piensa la gente, sino lo que le interesa es qué piensan ellos. Esa pregunta no es tanto una recogida de datos para hacer una estadística de cuántos creen en Jesús. De hecho, John Lennon en 1966, él dijo que él era, y los Beatles eran mucho más importantes que Jesús. Y después, unos pocos años después, reunido con sus compañeros, les dijo: tengo que decirles un secreto. Es que yo soy la reencarnación de Jesús. Yo no sé si toda la gente sigue creyendo en los Beatles. Una vez estaba yo en el colegio, en el Cumbres de Bogotá, y le pregunto a un niño de segundo de primaria, que pues estaría por los años, no sé, 2000 y algo, ¿no? Le pregunto: oye, ¿tú conoces a los Beatles? Y me dice: ¿quién? Digo: los Beatles, un grupo musical muy famoso de los años 60. Dice: ¿eso de qué época es? De la prehistoria. Yo digo: ándale, los cánones de prehistoria, historia y historia moderna, ¿no? 60, que es cuando yo nací, es prehistoria. Yo soy un prehistórico para ese muchacho. Me sentí pero golpeado. Bueno, pues no conocía, pues desde luego no conocía a John Lennon, este muchacho. Pero lo que sí les puedo asegurar es que en mi colegio sí conocía a Jesús. Bueno, pues, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Y no interesa tanto la cantidad de las personas que responden, sino la calidad con que respondes. Porque actualmente, yo creo que sociológicamente muchos conocen a Jesús. Es un personaje histórico importante, ¿no? Y han oído hablar de Jesús. De hecho, una persona le preguntaron: ¿quién es Jesús? Y dice: pues empieza, cuando nació este señor, ahí empieza dicen, son 2020 después de Jesús. Entonces Jesús es el que nació en el año 0. Y es antes de él y es después de él.
¿Pero quién es Jesús? No, es el que nació ahí en el cero. Bueno, entonces, ¿quién es Jesús? La calidad con que tú respondes a esa pregunta es lo que hoy nuestro Señor quiere presentarnos. Jesús para ti es un personaje importante, es un gurú, es una persona que presenta una moralidad y una ética interesante, o a lo mejor es alguien que se han inventado, ¿no? Pablo y compañía, pues para hacer una nueva religión y con eso que nosotros los sacerdotes podamos vivir, porque si no tuviésemos a Jesús, ¿de qué viviríamos? Pues yo creo que esta es la pregunta que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Y para eso, para responder quién es Jesús, en el fondo tenemos que conocerlo. ¿Y cómo lo conocemos? Pues ese es el camino que tenemos que ir descubriendo a través de la oración, a través de la caridad. Son los dos medios principales que nosotros tenemos para ir identificando, para ir experimentando a Jesucristo. Y yo creo que en este momento actual, ese es el gran reto que nosotros tenemos los cristianos. ¿Quién es Jesús para nosotros? Porque dependiendo de eso es lo que nosotros vamos a predicar. Dependiendo de quién es Jesús para nosotros, dependerá la calidad de nuestro mensaje. Y yo creo que muchas veces el gran problema que nosotros tenemos es que creemos que tenemos que ser santos, inmaculados y puros para poder conocer a Jesús. Cuando nosotros hacemos una experiencia, hacemos un examen de nuestra vida, decimos, híjole, tengo tantos defectos, tengo tantas cosas malas, ¿quién soy yo para hablar de Jesús? ¿Quién soy yo para decirle, Jesús, entra en mi corazón, si yo soy tan malo, tan imperfecto y todo lo demás? Pues tranquilo, tranquilo. Porque nuestro gran intérprete de quién es Jesús, que aparece en este Evangelio, Pedro, a pesar de la bienaventuranza que dirigió Jesús a este hombre, bienaventurado tú, porque lo que has dicho es del Espíritu Santo. Que te lo diga Jesús, sí, que te lo dice a ti, bienaventurado Pepito, bienaventurado Juanito, bienaventurado N.N., bienaventurado tú, que dices que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, pues ese bienaventurado Pedro, al que le pone ese piropo nuestro Señor Jesucristo, vemos que su fe real, porque él reconoce a Jesucristo como Hijo de Dios, como el Mesías, que su fe es una fe que se tiene que ir purificando. Es una fe que realmente entrará en crisis en Pascua, que entrará en crisis cuando ve ese Jesús que lo apresan, que lo azotan, que lo crucifican y que muere. La fe de Pedro es una fe que se tiene que ir purificando. La fe de Pedro no es una fe cerrada y completa. La experiencia que nosotros tenemos de fe en Jesús, en nuestra religión, no está completa y cerrada. Está a expensas de seguir creciendo, de seguir madurando, de seguir perfeccionándose, de seguir creciendo en nuestra fe. No porque creamos en Jesús ya hemos llegado a nuestro top de los 40 principales. No. Siempre podemos seguir creciendo, siempre seguimos poder profundizando, porque la fe nos lleva al amor y el amor es infinito, el amor es eterno, el amor siempre crece, la fe y el amor están agarrados de la mano. Entonces, la fe tiene que ir profundizando en el misterio de nuestro Señor Jesucristo, el amor tiene que ir profundizando en el amor que tenemos a nuestro Señor Jesucristo y en el amor que tenemos a nuestros hermanos. Y por eso tenemos que irnos purificando, purificándonos de nuestros pecados, de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, de nuestra soberbia, porque en la medida en que nosotros no estamos así purificados, en esa medida vemos, vamos a decir, de forma borrosa a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que le pasó a Pedro. Pedro era un hombre que acababa de ver el milagro de la tempestad, que le había dicho a Jesús hacía un ratito de este hecho, que yo quiero andar sobre las aguas, y estaba andando
sobre las aguas, que había visto el milagro de la multiplicación de los panes. Era un hombre que había experimentado a Jesús, pero aún tenía borroso los ojos de la fe. Tenía que irlos purificando, tenía que ir creciendo en esos ojos de la fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Quién es Jesús para ti? En la medida en que purifiques tu fe, en la medida que purifiques tus virtudes, en la medida en que crezcas y madures, en esa medida tu conocimiento de Jesús es más profundo. Es muy bueno que digas, Jesús es Dios, perfecto, me alegro. Pero Dios quiere una relación mucho más intensa y personal. Y eso es lo que nosotros necesitamos. La pandemia, las circunstancias que hay, lo que nos deben ser es un motivo para crecer en el conocimiento y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. En esa medida nosotros tenemos un corazón más limpio y cuando tenemos un corazón más limpio vemos a Jesús con más claridad. Cuando estamos en el pecado, cuando estamos en el egoísmo, muy borroso, muy borroso, muy borroso. Había una vez un señor que era pues un hombre que tenía un problema de miopía en los ojos y se consideraba un experto en la evaluación de las obras de arte. Y una vez fue con toda su familia pues a ver obras de artes, a un lugar allí en su ciudad, ¿no? Y estaba visitando las obras de artes, pero se había dejado los lentes en casa. Entonces, pues claro, como tenía miopía no veía muy bien. Entonces él iba a los cuadros, los veía más o menos ahí, y daba su pirifify de la obra, características, historia y todo lo demás. Pero debido a que había olvidado los lentes en su casa, se enfrentó al cuadro de una persona que tenía y que se retrataba pues un cuerpo, una figura, ¿no? Y entonces él, ni corto ni perezoso, empezó a evaluar lo que él estaba viendo. Empezó a describir el retrato del cuerpo entero y no dudó en criticarlo, decirle que pues tenía una forma de vestir ordinaria y andrajosa. Empezó a ser despectivo con la figura que estaba viendo. Y su esposa, que lo estaba escuchando, se fue acercando muy preocupada a donde estaba él, y cuando llegó donde estaba él, como todas las mujeres de una forma discreta y silenciosa, le agarró del brazo, se lo llevó a un lado y le dice, estabas enfrente de un espejo. El Señor estaba describiéndose muchas veces a sí mismo. Eso es lo que nos dice la psicología. Cuando habla de la proyección, que es un mecanismo de defensa que consiste en atribuir nuestras propias faltas a los demás. Y en eso somos muy expertos. Saber cuáles son las faltas, las debilidades del otro. Si fuésemos un poco más críticos de nosotros mismos y no del otro, nos daríamos cuenta que esa es la oportunidad que Dios nos da para irnos purificando. E irnos purificando para poderle conocer mucho más a nuestro Señor Jesucristo. No seamos miopes espiritualmente. Vayamos siempre con los lentes de la gracia. Y esos lentes no son unos lentes que siempre vamos a tener, sino que esos lentes son mágicos, porque nos curan los ojos. Pero cuando seamos así muy críticos de los demás, cuando estemos empezando a ver siempre la viga en el ojo y en el cuerpo y en la persona que tengo enfrente, examínate. Primero porque no estás conociendo bien a Jesús, porque Jesús está en el que tienes enfrente. Purifiquemos nuestro corazón, purifiquemos nuestros ojos para poder ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesús para ti? Tienes que hacer un camino de purificación, un camino de oración, un camino de caridad, un camino de crecer en las virtudes. Que así sea.